Hola amigos, ¿qué tal estáis? Esperamos que viviendo con intensidad estas semanas de Cuaresma que ya nos acercan al encuentro con el Señor. Hoy os vamos a llevar a uno de los lugares más especiales de nuestra diócesis, el seminario. Pero antes os contamos las últimas novedades que nos deja la semana en nuestro sumario. Mucho que contar esta semana en nuestro programa, pero es verdad que esas novedades pasan por el Día del Seminario y la campaña que se pone en marcha en toda España bajo el lema Padre, envíanos pastores. Después nos iremos hasta Roma para conocer la última actualidad de la Iglesia Universal y del Papa Francisco. En nuestro espacio de actualidad diocesana nos adentramos de lleno en la Agenda 2030, sus retos, sus objetivos y todas las implicaciones para las familias. Y entre otros temas, estamos en la clausura del ciclo sobre los retos de la inteligencia artificial. Pero antes de todo eso, es nuestro obispo don José Ignacio Munilla quien abre nuestro programa con su saludo habitual. Padre, envíanos pastores. Este es el lema de la campaña del seminario, del Día del Seminario, que como sabéis se celebra el Día de San José. Día de San José, que es patrono de la Iglesia, un padre entrañable para todos nosotros, alguien que cuidó, que custodió la Sagrada Familia de Nazaret, que podríamos decir, permitidme la expresión, que fue el primer seminario del mundo. Sí, en esa Sagrada Familia de Nazaret, cual seminario se estaba forjando ese corazón de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y por eso a San José pues, le pedimos que custodie no solamente la Iglesia en su conjunto, sino de una manera especial y específica que custodie nuestro seminario. Padre, envíanos pastores. Os quiero pedir de todo corazón que sintáis como cosa vuestra, como cosa propia, el seminario. Que cuando hablemos del seminario estemos hablando de mi hogar, de mi casa, de mi familia, del lugar en el que se da a luz lo más precioso que tenemos, que es los sacramentos. Nos alimentamos de los sacramentos. ¿Qué sería de nosotros sin los sacramentos con los que Dios nos alimenta? Pues bien, eso nace del seminario, de ese lugar en el que se preparan sacerdotes para que sean dispensadores de la gracia de Dios. Somos conscientes del gran reto que supone hoy en día un seminario. Es remar contracorriente, que haya jóvenes que se sientan llamados por Jesucristo para el sacerdocio en este contexto cultural tan contrario, en el que, para empezar, la natalidad cae en picado, para que, por continuar, pues todo llama a vivir un materialismo, un horizonte de vida en el que es difícil, es un milagro, cada vocación es un milagro. Tenemos que ser conscientes, ¿no? En el contexto actual en el que nos encontramos, cada vocación es un milagro. Y tenemos que gozar con esos milagros que tenemos. Bueno, pues nuestros seminaristas, esos milagros que Dios nos permite tener de vocaciones, como ya es tradición y costumbre, están desperdigados en estos días en la campaña vocacional y están en los distintos lugares geográficos de nuestra diócesis de Orihuela, Alicante. Os pido que oréis, os pido que allá donde puedan llegar, no llegarán a todas las parroquias, como es obvio, ¿no? Pero allá donde los veáis en vuestras parroquias, que los arropéis, que hagáis verdaderamente esa expresión, ese testimonio de que el seminario es cosa nuestra, de que oramos por las vocaciones, valoramos el sacerdocio para que Dios pueda suscitar nuevos milagros, nuevas vocaciones. San José, envíanos pastores. Tú que eres el Padre en la sombra, la figura del Padre en la sombra, envíanos pastores para que podamos seguir recibiendo las fuentes de agua viva que emanan del costado de Cristo. Cada año por estas fechas la Iglesia celebra el Día del Seminario, una ocasión para dar gracias por las vocaciones, pero también para mostrar apoyo a los seminaristas, formadores y familias. Este año la campaña se lanza con el lema Padre, envíanos pastores. Y bajo esa premisa, nuestro seminario se ha puesto en marcha visitando colegios y parroquias para mostrar cómo es la vida de los sacerdotes y jóvenes que deciden seguir el camino de Jesús. La
La vocación sacerdotal es una prioridad para la Iglesia. Por eso, estos días, toda la comunidad diocesana está llamada a poner su mirada en el seminario, el corazón que da vida a la Iglesia de Orihuela Alicante. Ese es el lugar donde muchos jóvenes y niños en nuestro seminario menor y mayor pues se preguntan: Señor, ¿qué quieres de mí? Ayudados pues por el grupo de formadores, por el equipo de formadores, por los profesores, por la comunidad religiosa que nos acompaña, por los profesores, intentamos acompañarles a que ellos descubran cuál es la voluntad del Señor y puedan descubrir cómo vivir una vida auténtica, cómo vivir una vida feliz siguiendo la llamada del Señor. Este año, además, el curso está marcado por una novedad, y es que por primera vez viven y estudian bajo el mismo techo los alumnos del seminario menor y mayor, una experiencia que está siendo muy positiva. Está siendo una oportunidad enriquecedora, pues los pequeños ven pues el futuro y la alegría de los compañeros mayores, y los más mayores pues ven el futuro y la esperanza en los más pequeños. Y es una oportunidad para vivir como comunidad de discípulos donde el Señor pues a cada uno, según su edad, según su etapa educativa, pues le va tocando el corazón. Esta jornada se centra en la oración y reflexión sobre la vocación sacerdotal y tenemos muchas formas de ayudar. Por ejemplo, desde las parroquias y movimientos, promoviendo ambientes propicios para que los jóvenes puedan acercarse a Dios. De hecho, estos días, los propios seminaristas están saliendo a colegios y parroquias para dar a conocer sus vivencias. Los seminaristas se acercarán a todas las parroquias, llegarán a las celebraciones de la Eucaristía, a las reuniones de los jóvenes, a dar testimonio de su propia vocación, de la respuesta de su vida a la llamada de Jesús, que es una invitación a vivir una vida y una vida en plenitud. Nosotros podemos ayudar de manera sencilla con la oración y también podemos colaborar económicamente con las necesidades del seminario. Nuestra aportación puede servir para ofrecer una buena formación a los jóvenes que actualmente se están preparando para el sacerdocio. Os pedimos que en este tiempo de campaña del seminario intensifiquemos nuestra oración por las vocaciones. Pidámosle al Señor que siga bendiciendo a nuestra diócesis con muchos jóvenes que respondan sí a la llamada de Jesús para ser sacerdotes. Y es momento también en esta campaña del seminario para caer en la cuenta de que el seminario no solamente estos días, sino que el seminario tiene que ser importante para nosotros a lo largo de todo el año, que esta casa sea el lugar donde podamos acudir a vivir y experimentar cómo Dios un día nos llamó y renovamos nuestra vocación, y cómo Dios también sigue llamando a muchos a vivir su vocación al servicio de la Iglesia. Por eso te invito a que no te canses nunca de promover esta vocación, de promover todas las vocaciones, esa llamada a la santidad, a la autenticidad que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, a los cristianos, y de manera especial al sacerdocio, pues en esta casa que es el seminario. Te invito a que también, pues aparte de tu oración, pues vayas promoviendo en los tuyos, a la gente que conoces, pues esta vocación tan hermosa como es el sacerdocio. Y cómo no, pues que no te olvides, que el seminario siempre esté en tu corazón, en tu mente, y que sobre todo pues sea un lugar importante para ti, pues es el corazón de nuestra diócesis. Y ya sabemos que si un corazón deja de latir, el cuerpo se muere, y no queremos que esta nuestra iglesia se muera, sino que siga viva, que siga siendo evangelizadora, porque es la hora de responder, es el momento de que este corazón siga latiendo más fuerte que nunca. En el corazón de cada persona existe el anhelo de autenticidad, de mirar siempre adelante. No nos conformamos con las medias tintas. Por eso, más que nunca, hoy resuena la voz de Cristo. Os daré pastores según mi corazón. Me amó y se entregó por mí. Me llamó por mi nombre. Salió a mi encuentro en mi familia. Porque el mundo necesita ser amado.
porque sus promesas se han cumplido. Porque Él me dio la fuerza. Porque soy importante para Él. Porque hay muchos sedientos de la verdad. Porque Él me amó primero. Pero ¿y tú? ¿Qué buscas? En el seminario buscamos responder a la llamada de Dios. En el seminario buscamos responder a esa llamada de vida en plenitud que Jesús nos hace. Dios pide algo de nosotros y venimos para escuchar qué es lo que quieres de nosotros, Señor, y responderte. Por eso nos dice, ven y verás. Aquí escuchamos su voz. Aquí vivimos la experiencia de ser discípulos. Nos preparamos para ser misioneros. Estudiamos para responder a los interrogantes de hoy. Disfrutamos. Compartimos nuestra vida. Pedimos por la Iglesia. Experimentamos nuestra fe. Su corazón sigue latiendo. Ven y verás. Tras la renuncia de Benedicto XVI, los cardenales señalaron que era necesario traer a alguien que transmitiera cercanía y energía. El 13 de marzo marca el 11º aniversario del Papa que eligieron, Francisco. Su cercanía ha sido notable, ha abrazado 1000 formas de sufrimiento humano, desde el niño que perdió a su padre hasta los refugiados que estallan de desesperación. Los cardenales que eligieron a Francisco querían un papa con energía para reformar la curia, y así lo hizo, empezando desde la economía. Francisco dio un impulso a medidas de transparencia y anticorrupción iniciadas por sus predecesores, por ejemplo, instituyendo figuras externas como el revisor general, encargado de supervisar los balances de la maraña de instituciones ligadas al Vaticano, que hasta el momento habían funcionado por libre y sin control alguno. Nada es perfecto, todo es manifiestamente mejorable y, como dice el propio Papa, la corrupción más que un pecado es una enfermedad que hay que curar. Creo que las reformas económicas deseadas por el Papa Francisco e iniciadas incluso antes por el Papa Benedicto dificultan que se cometan actos corruptos. El Papa también reformó la curia vaticana y la enfocó más a lo que llama la misión primordial de la Iglesia, evangelizar. Aunque, por otro lado, algunas de sus decisiones han generado cierto rechazo interno. Por ejemplo, el documento donde explica en qué caso una pareja del mismo sexo puede ser bendecida generó cierta perplejidad en parte de la Iglesia Católica. El documento insiste en que la bendición no parezca un matrimonio, pero hay obispos que dudan sobre si se conseguirá el efecto contrario. Por último, la salud de Francisco en los últimos 2 años se ha deteriorado. Todo empezó a finales de enero de 2022. Mi permetto di spiegarvi che oggi non potrò andare fra voi per salutarvi perché ho un problema nella gamba destra, si è infiammando un legame nel ginocchio, ma scenderò e vi saluterò lì e voi passate per salutarvi.
Desde entonces arrastra dificultades de movilidad, aunque eso no le ha impedido seguir viajando. El problema es cuando a esos problemas se le suman los respiratorios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Anche oggi io non potrò leggere tutto. Sto migliorando, ma ancora la voce non mi dà. Sarà Monsignor Braida a leggere la catechesi. De hecho, a lo largo de los últimos años, estos problemas respiratorios le llevaron una vez al hospital, justo antes de la Semana Santa, y a hacer leves cambios en su agenda desde finales de noviembre hasta ahora. Lo que está claro es que no ha dado señales de querer renunciar. Desde que asomaron los problemas de rodilla tuvo que cancelar o posponer 2 viajes internacionales, aunque lo cierto es que hizo 9 en estos 2 últimos años. De hecho, sigue planificando viajes. En agosto quiere visitar países del Pacífico, aunque está por ver si la salud se lo permite realizar a este pontífice de 87 años. El Secretariado Diocesano de Familia y Vida de Orihuela Alicante se mete de lleno en uno de sus objetivos para el actual curso pastoral: afrontar el análisis más detallado de la Agenda 2030. ¿Es todo progreso en esta agenda de intenciones? ¿Qué objetivos persigue? ¿En qué lugar quedan las familias y el ser humano? Para dar respuesta a estas y otras preguntas se contó el pasado miércoles 6 de marzo con la presencia del doctor y profesor en filosofía Pedro Agulló Cantos, quien impartía una ponencia desde el propio Obispado de Alicante. Agenda 2030, luces y sombras, ¿qué hay detrás? Bajo este título se exponían las realidades de un contenido que genera controversia desde sus cuestiones formales y materiales. Porque veremos que hay algunos objetivos que no son asumibles directamente, otros serían asumibles, pero al tener unas cuestiones transversales presentes, son difícilmente asumibles tal y como los presenta la agenda. Que me parece que hacer una lectura equilibrada de esto es clave, porque por una parte pienso que hay una parte muy importante en el seno de la Iglesia Católica que lo asume sin más, sin ninguna capacidad crítica. Como reconocía el propio ponente y nuestro obispo, es un texto que no conviene afrontar de manera acrítica. Y resulta que es delicado porque aquí podemos pecar por exceso o por defecto, ¿no? Podemos pecar por defecto y asumirla de forma acrítica por una cuestión de lo políticamente correcto, ¿no? De corrección política. Y no pensar más allá y decir, bueno, esto en principio los objetivos son loables, ¿no? Acabar con el hambre, este tipo de cosas que nos parece razonable. Para mí esto, como he dicho, me parece una posición acrítica. Después también podemos pasarnos por exceso y podemos pecar, ¿no? de exceso y recurrir a teorías de la conspiración, nuevo orden mundial, masonería y este tipo de cosas, ¿no? Ya digo que para mí ambas son posiciones acríticas. ¿Y qué hay precisamente detrás de esta Agenda 2030? ¿Hay intereses ocultos? ¿Son alcanzables los objetivos que se plantea? Pedro Agulló afrontaba estas cuestiones desde una perspectiva más integradora, porque indudablemente nos afecta de manera directa tanto a nosotros como a nuestras familias. Quería aclarar que la Agenda 2030 sí nos afecta. Sí nos afecta, que no es solamente una agenda que queda en el aire, ¿no? Como en el limbo y que no aterriza en nuestras vidas. Sí nos afecta. Y no solo me refiero a que nos prohíban, por ejemplo, utilizar el coche de diésel. Nos afecta, como bien ya se ha nombrado también, en cuestiones de educación, ¿no? De hecho, la LOMLOE introduce la Agenda 2030 en la educación, ¿no? De hecho, en el preámbulo señala, cito directamente, que se reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial ha de incardinarse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria. De tal forma que, como ya ha dicho también nuestro obispo, las editoriales asocian normalmente contenidos de cada materia a un objetivo de la agenda. La resolución, por cierto, no es jurídicamente vinculante. Eso significa que no sabemos bien qué tipo de responsabilidad tendría un Estado que no cumpliese con la agenda. No lo sabemos. Porque, ya digo, no obliga, ¿no? a los Estados. Pero sí que tiene, y esto es importante remarcarlo, tiene una fuerza legitimadora muy potente.
Esto significa que con la Agenda 2030 se puede autorizar o validar algo como bueno o como verdadero. Es decir, mediante la Agenda 2030 yo puedo validar una antropología o la ideología de género, por ejemplo, o el aborto, como algo deseable, bueno y justo. Y este es el problema de la Agenda, realmente. Sobre todo en educación, ¿no? Porque cuando los libros vinculan los contenidos a objetivos, eso tiene una fuerza mayor. Parece que no lo dice el profesor, no lo dice la editorial, lo dice Naciones Unidas. Por tanto, eso deberá ser verdadero y bueno. Entonces, si se habla del aborto, por ejemplo, parece que está validado, ¿no? Legitima el aborto la Agenda 2030 de esa forma. Algunas luces con sombras, como decía el título de esta exposición, que la Iglesia ya ha mostrado de manera pública en algunas ocasiones y que Pedro Agulló argumentaba a modo de resumen. Podemos acabar preguntándonos si podemos asumir esta agenda. Yo personalmente, ya digo, es una opinión y creo que está acorde con el magisterio de la Iglesia y con la doctrina de la Iglesia. Creo que no se puede asumir la Agenda 2030 sin matizarla mucho, sin matizarla tanto hasta deformarla, ¿no? y que no sea ya la Agenda 2030. Entre otras cosas porque, como bien he dicho, tiene 4 objetivos inasumibles, porque tiene elementos transversales, formales, que son difícilmente sorteables y, sobre todo, porque transmite, ¿no? e impone incluso una imagen del hombre, una antropología y también una idea del bien y una ética que es contraria a la católica. Y esto lo hace especialmente peligroso en educación. Un año más, la Delegación de Acción Social y Caritativa nos propone participar en la campaña de limosna penitencial, una propuesta pastoral que puede ayudarnos a vivir mejor la Cuaresma en nuestras comunidades. El año pasado participaron 25 parroquias que consiguieron recaudar 17.000 euros para ayudar a los damnificados de la guerra de Siria. Este año la campaña nos propone ayudar a personas cuya pobreza tiene un ingrediente añadido: la falta de libertad. La pastoral penitenciaria mantiene actualmente 3 hogares de acogida en nuestra diócesis, unas casas en las que se presta servicio de acompañamiento para la reinserción. Podemos hacer nuestras contribuciones a nivel individual, grupal o familiar. Una oportunidad para hacer penitencia solidaria en esta Cuaresma. ¿Cantas o tocas algún instrumento musical? Pues apunta el 20 de abril en tu agenda, porque llega la 8ª edición del Festival de la Canción Vocacional. Un encuentro pensado para coros juveniles que tengan ganas de vivir una experiencia de iglesia. Es un buen plan, ¿eh? Apúntate y pasa una divertida tarde en el Seminario Diocesano de Orihuela. 8º Festival de la Canción Vocacional. Me atrevo con tu plan. La Comisión Diocesana para el Diálogo entre la Fe y la Cultura cerraba el pasado martes 5 de marzo su ciclo de ponencias en los que abarcaba los retos de la inteligencia artificial. Han sido varias jornadas de encuentros y ponencias para dar respuestas a las preguntas que encierran los avances y el progreso de la inteligencia artificial en la sociedad. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Por qué ahora se está produciendo esta revolución impulsada por la inteligencia artificial? Y también qué dimensiones clave tenemos que considerar si queremos asegurarnos que la inteligencia artificial vaya a tener un impacto social positivo. Un paralelismo entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, en primer lugar, y luego pues algún ejemplo concreto y también pues las últimas novedades que han salido pues estos últimos días prácticamente, porque como es un campo que no para de darnos pues sorpresas, noticias, alegrías y también pues algún susto, pues la actualización más reciente y también una pregunta que me he hecho preparando la ponencia fue ¿qué puede aportar la Iglesia a la inteligencia artificial? No solo recibir, sino también qué podemos aportar nosotros.
Así, en este día de clausura, nuestro sacerdote Domingo García era el encargado de ofrecer la última de las conferencias en la sede de la Universidad de Alicante, que llevaba por título La fe en tiempos de inteligencia artificial, en la que ofrecía una visión más antropológica, defendiendo que la inteligencia artificial debe estar al servicio del ser humano. La inteligencia artificial nos revela que el hombre es creado, es hijo de Dios, imagen de Dios, pero creado, creador. Tiene la capacidad de convertir este mundo en un lugar mejor, pero precisamente también la ambigüedad de no solo un lugar mejor, sino un lugar peor, cuando se cruzan intereses, egoísmos, eso que la teología y la antropología cristiana llaman el pecado. Es decir, no toda acción humana es buena y siempre hay que poner el interrogante de si favorece al hombre o no. Este ha sido un ciclo de conferencias que ha sido todo un éxito de organización y participación, que suscita distintas opiniones, pero que nos deja algunas conclusiones claras. Es indiscutible que necesitamos apoyarnos en la inteligencia artificial, pero también es indiscutible que no debemos confundir cualquier tipo de desarrollo tecnológico con progreso, porque no todo desarrollo tecnológico conlleva un progreso, y por eso es tan importante entender qué limitaciones tiene la inteligencia artificial, y es importante regularla para asegurarnos que su desarrollo realmente represente un progreso. Para mí, progreso significa una mejora de la calidad de vida de todas las personas del planeta, no solo de algunas, también del resto de seres vivos en el planeta y del planeta en sí mismo. Y yo creo que nuestro papel como seres humanos es asegurarnos que cualquier invención, cualquier innovación, cualquier desarrollo tecnológico que hacemos realmente se vaya a traducir en un progreso para la sociedad. La inteligencia artificial es todo lo terrible que le puede parecer a algunos, y nos lo han ayudado a entender los ponentes. Ni la fe es incapaz de aceptar nuevos modelos y nuevas maneras de estar en el mundo. La fe está precisamente para estar en cualquier circunstancia en la que esté nuestro mundo y cualquier ser humano. Hay una carta de un gran grupo de intelectuales, científicos, filósofos de la ciencia, que están pidiendo una moratoria de inteligencia artificial porque no todo lo técnicamente posible es éticamente deseable. No se trata solo de una cuestión de fe, aquí hay científicos, filósofos de la ciencia, biotecnólogos también, que están pidiendo una moratoria para que la inteligencia artificial se ponga al servicio del ser humano y sea transparente, se sepan cuáles son los criterios, los sesgos y las dificultades. Tiene que ser una inteligencia artificial al servicio del ser humano. Ponentes importantes que han conseguido movilizar con sus reflexiones a la sociedad alicantina durante este mes de marzo bajo el reto de la inteligencia artificial y la fe. La valoración es positiva en cuanto a asistencia, ciertamente, y también, sobre todo, positiva por las ponencias. Hemos de reconocer que las personas que han intervenido han logrado aclararnos muchas ideas y han logrado situarnos muy bien en lo que nosotros llamábamos el reto de fe y cultura con la inteligencia artificial, y realmente yo creo que ha sido un logro. Unas conferencias de peso, las de este ciclo de la Comisión de Fe y Cultura, que ya puedes encontrar íntegramente en nuestro canal diocesano de YouTube para disfrutar de ellas. Nos despedimos ya, no sin antes recordaros que el próximo martes 19 la Iglesia celebra la solemnidad de San José, un padre generoso y protector al que recordamos como custodio de la Sagrada Familia, patrón de la Iglesia Universal y santo patrono de la Buena Muerte, entre otros muchos patronazgos. Cumpliré su voluntad, sea lo que sea que me muestre. Espero, en silencio espero, confiado espero. Nos despedimos con este apunte y os emplazamos a la próxima semana para contaros más noticias de actualidad diocesana. Hasta entonces, sed felices y cuidaos mucho.